No sé si alguna vez les ha pasado, si me dicen que no, no les voy a creer, pero no importa, si alguna vez les ha pasado de sentir cosas como, no sé, angustia, desánimo, frustración, enemistad, miedos, ansiedad, pensamientos negativos contra nosotros mismos o pensamientos negativos contra otras personas. No sé si alguna de esas cosas alguna vez han sentido una o todas o varias a la vez. Yo sí, creo que todas esas en algún momento y a veces otra vez. Pasan cosas en la vida que nos producen ese tipo de cosas. Que de repente nos producen frustración, que nos producen angustia, que nos producen miedos, que nos producen enojos. Y lo que quiero traer hoy es que todas esas cosas son solamente síntomas. Y a veces nos pasa que pensamos que esa es la causa, que eso es lo que nos está pasando, pero lo cierto es que, o por lo menos quiero proponerles esto, que son síntomas. Son síntomas de algo más. Y a veces arranca con uno, se va sumando otro. No sé si les pasa como a mí, pero a mí me empieza a agarrar como esa incomodidad en el estómago y que obviamente trato de hacer que no existe. Los varones tratamos de desaparecer las molestias en el estómago con comida. Siempre es así. La comida trata de tapar todas esas cosas. O yo por lo menos la ansiedad la manejo, o manejaba, vamos a decir así, muy mal. La manejaba muy mal y la tapaba con comida. Algo peor todavía. Me miran como si no se hubiese pasado nunca, pero bueno, ¿no? Como les dije, no les voy a creer, pero estas cosas nos pasan. Y está como esa sensación en el estómago y como decimos, no pasa nada, no pasa nada, y seguimos y nos enrocamos con otra cosa. Y lo cierto es que no estamos prestando atención a esos síntomas. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estas sensaciones que tengo? ¿Por qué está pasando eso? Y la realidad es que empezamos a mirar para otro lado y lo que empieza a producir todo esto es como esa sensación de que ya nada es posible. Que inclusive esos sueños que quizás tuvimos en algún momento o esos sueños que Dios puso en nosotros ya no son posibles. Y si alguna vez estábamos animados en que eso que Dios había puesto en nosotros se iba a cumplir, se iba a realizar, estaba en el corazón de Dios y creíamos y teníamos fe, de repente se empieza como a desvanecer. Cuando esos síntomas que les comentaba ahora empiezan a ganar lugar, o mejor dicho, nosotros le damos terreno y le dejamos que gane el lugar, empieza a pasar que todo lo que en un momento pensamos que era posible, realizable, íbamos para adelante, empieza a desvanecerse y ya no parece tan posible, al contrario, empieza a parecer que no es posible. Esos sueños, esa visión que Dios nos daba, ese lugar que por un lado es un punto de partida, pero por otro lado es un lugar a donde queremos llegar. Esa visión de Dios general y esa visión de Dios para nuestras vidas se empieza como a desvanecer. Incluso esos sueños nos empiezan no solo a parecer imposibles o inalcanzables, nos empiezan a parecer ridículos. Y lo que una vez estaba prendido fuego en nuestro corazón, de repente empezamos a pensar que qué ridículo, mira lo que quería hacer. Mira dónde quería llegar. Y nos empieza a pasar eso y todos estos síntomas van ganando cada vez más lugar. Y si apareció uno, empieza a aparecer otro. Y más ansiedad, más frustración. Y esa sensación que les decía en el estómago que nosotros le decimos a nuestro cerebro que no está existiendo, que no está. Y nos empezamos a distraer con otras cosas. Porque claro, necesitamos tapar. Y por ejemplo, como yo les conté con la ansiedad, que o empezamos a comer y eso nos genera algún otro problemita, o empezamos a distraernos. Hoy en día se usa mucho, hay mucho reel de Instagram, que es una excelente distracción, la tele, no sé, lo que fuera. Empezamos a agarrar cosas de afuera que nos permitan distraernos, que nos permitan deshacernos de esa sensación tan incómoda y de todos estos síntomas que estamos sintiendo. Y en la medida que dejamos de que eso nos invada, nos va llevando a un pozo cada vez más profundo, en donde tendemos a evadirnos y a generar estas distracciones que en definitiva nos hacen perder el enfoque y nos hacen perder tiempo. Y de repente nos damos cuenta que pasaron un montón de años o un montón de tiempo y se perdió ese tiempo. O pareciera que se perdió, vamos a dejarlo así. O por lo menos pasó. Y lo que les quiero proponer es que todas estas cosas son síntomas apenas, que no son la causa y que lo que hay detrás en realidad es un espíritu de desesperanza.
que todos esos síntomas no son más que indicadores de que hay un espíritu de desesperanza que nos está invadiendo, que le estamos dejando que nos invada, que estamos dejando que entre, y en la medida que dejamos que entre, va pasando todo eso. ¿Y por qué digo que es un espíritu de desesperanza? Bueno, la esperanza, o el significado de la palabra esperanza en la Biblia es como esperar en fe, vendría a ser. Esperar en fe. Es confianza en lo que vendrá. Es como eso, es fe, que ustedes saben que es una convicción, es esperar en lo que va a venir. Es como esa confianza, esa seguridad de que puedo esperar porque eso que estoy esperando va a venir. Y no solo eso, porque no es una espera pasiva. No es una espera que se sienta a esperar que algo suceda. No es ese tipo de confianza. La esperanza genera o es una fuerza que nos impulsa a la acción y que proporciona motivación y optimismo para alcanzar esas metas o esos sueños. La esperanza es dinámica. La esperanza es dinámica. Es esperar en fe, es confiar en lo que vendrá. Eso dice la palabra que usa la Biblia. Ahora vamos a leer dónde, para hablar de esperanza y en quién está puesta esa esperanza. Pero si todo esto es esperanza, entonces ¿qué es la desesperanza? La desesperanza es sin esperanza, ¿estamos bien, no? Es desesperanza, es sin esperanza. Quiere decir que entonces, si la esperanza es esa confianza en lo que va a venir, es esa fe, esa certeza de que lo que estoy esperando va a pasar, si es esa fuerza que me motiva y me impulsa ahí adelante, la desesperanza es justamente todo lo contrario, es no tengo nada de todo eso. No tengo ninguna de esas motivaciones y por eso les decía que todas estas cosas que nombraba al principio son síntomas de este espíritu de desesperanza. Y quiero proponer también que así como la esperanza está anclada en la fe que le da sustento, porque eso es lo importante, esa esperanza de la que habla la Biblia tiene sustento en la fe en Jesús, en la fe en Cristo. No es una esperanza simplemente de buenos deseos o de automotivación. Esa esperanza de la que habla la palabra está anclada en Cristo. Y ahí tiene su propio sustento, su propio peso. Si estuviera anclada en mi propia intención, en mi propia buena motivación, se cae. Son como una estructura en palitos de escarbadientes. Pero cuando está anclada en Cristo, en la fe en Cristo, entonces tiene estructura, tiene sustento. Esa es la esperanza de la que la palabra habla. Entonces, si la esperanza está anclada en la fe, en el que le da sustento, que es Jesucristo, y en sus verdades, entonces la desesperanza también es fe. Pero es fe en justamente todo lo contrario. Es fe en las mentiras del enemigo, del diablo. Es confiar también, de repente, en mis capacidades, en mi propia habilidad para lograr esas metas. En lo que tengo o lo que puedo conseguir para lograrlo. Entonces, si lo que tengo, lo que soy, mi propia habilidad, mis propias fuerzas, no son suficientes para alcanzar las metas, entonces la conclusión que internamente hago inmediatamente es que entonces no hay futuro. Eso es la desesperanza. Cuando la fe es la que sustenta la esperanza, la fe en Cristo es la que sustenta la esperanza y la que me permite ir detrás de la visión que Dios puso en mí, la desesperanza es todo lo contrario. La desesperanza es fe en las mentiras del diablo o es fe en mi propia capacidad, que en definitiva es lo mismo, es una mentira también, en mi propia capacidad. Y si entonces no tengo la capacidad o no tengo los medios, no hay futuro posible. Y es ahí donde el espíritu de desesperanza aparece y empieza a meterse y empieza a calar. Y entonces es ahí donde aparece la frustración, el desánimo, la angustia, la depresión y todos esos pensamientos. Por eso les decía que son síntomas de algo más que está apareciendo ahí. Ahora, cuando logramos detectar estos síntomas, porque acá está la clave, porque hasta ahora dije solamente una definición de esperanza y desesperanza, pero ¿qué pasa cuando empezamos a detectar estos síntomas? Porque ahí está la clave. Si yo empiezo a detectar que estos síntomas están en mi vida y que de repente aparecen
Lo bueno es que con la práctica de eso vamos como aprendiendo a ser más ágiles y más veloces y reaccionar más rápido. Pero cuando empiezo a detectar que están estos síntomas, ¿qué puedo hacer? Y un poco de eso me gustaría hablar. Cuando empezamos a darnos cuenta que estos síntomas aparecen en nuestra vida, es importante ahí hacer un alto. Detenerse, porque a veces hacemos estas dos cosas que les decía, o dejamos que corra y avance mirando para otro lado como si nada sucediera, y eso en definitiva solo nos lleva a un pozo más profundo. O vieron que la otra acción que tenemos es abrazarnos a la desesperanza. No sé si les ha pasado, pero nos abrazamos al sentimiento horrible ese que tenemos, nos hacemos uno con ese sentimiento. Y más rápido vamos para el fondo. Más rápido todavía. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado de abrazarme a la desesperanza e irme muy para abajo. Pero cuando puedo empezar a detectar en todos estos síntomas y empezar a darme cuenta que hay algo más que está pasando ahí, que entonces empiezo a darme cuenta que estoy poniendo la fe en el lugar equivocado, puedo reaccionar. Y ahí lo que te quiero proponer es esto. Cuando puedas darte cuenta que aparecen esos síntomas, podés hacer un alto, podés parar la pelota, podés frenar un toque y preguntarle al Espíritu Santo, porque esa es la clave, y ahora vamos a ver por qué, al Espíritu Santo que nos indique qué está pasando. Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Y si por ahora de repente vos me decís, no tengo ni idea cómo se habla con el Espíritu Santo, bueno, lo bueno de la iglesia es que tenés un montón de gente que puede acompañarte, que puede ayudarte. Esa es la bendición de ser parte de la casa y la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Pero es importante preguntarle al Espíritu Santo que nos indique qué está pasando. Y probablemente ahí podamos detectar que justamente está este espíritu de desesperanza, que es contrario al espíritu de vida. El Espíritu Santo de Dios es el espíritu de vida. El Espíritu Santo trae vida a nosotros. Miren, todo esto que estoy diciendo no con este detalle, pero en Colosenses 1:27, que el resumen dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros lo que produce la esperanza de gloria, de lo que va a venir, de su gloria manifestada. Nos gusta decir que la visión arranca con la identidad y propósito. La visión, ya sea la visión que Dios tiene por delante para el mundo, o la visión que Él nos da, que en definitiva se alinea a su visión, arranca con identidad y propósito. Y en ese pasaje de Colosenses 1:27, donde dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la palabra Cristo ahí también significa ungido. Habrán escuchado por ahí que se habla de Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Jesús, el Cristo. Jesús, el ungido. Jesús, el ungido de Dios. Esa es la palabra Cristo ahí. No es, escuché por ahí que decían, no es Jesús, Cristo es el apellido Cristo. No, es Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías, el que venía, el ungido de Dios. Por eso es Jesucristo. Es como, vieron que decimos que Jesús es Dios hecho hombre. Cuando Dios decide enviar a Jesús a la tierra y decimos, bueno, Dios en Jesús se hizo hombre. Es como Jesús es la parte hombre de Jesús. Jesús en la tierra, 100% hombre, 100% Dios. Jesús se autolimitó a los hombres. Él decidió autolimitarse. Jesús es la parte hombre que tenía acá en la tierra. Y ese Jesús que hecho hombre, que es Dios mismo humillándose a sí mismo, esa condición que tomó de hombre y de autoimponerse las limitaciones de un ser humano, incluso también las emociones, y por eso es tan importante el ejemplo de Jesús, porque no solo vino a hacer la obra que el Padre le encomendó, sino también nos enseña cómo vivir, porque vivió 100% como hombre. Él tuvo cansancio, tuvo todas esas emociones encontradas, las pasó todas. Y nos puede mostrar cómo vivir, cómo desenvolvernos, porque Él lo vivió como hombre y se lo autoimpuso. Ahora, en esta condición, y esto es lo que quiero traer, en esta condición no hubiera podido, y acá hago un enorme paréntesis, no hubiera podido porque Él se lo autoimpuso así, porque Él se autolimitó, porque Jesús es Dios. Pero Él se autolimitó a los hombres y Él se autolimitó
en ese momento, ¿sí? Pero en esa condición de hombre y por esa autolimitación que él se puso, no hubiera podido hacer los milagros que hizo, ni tampoco cumplir con la misión que el Dios Padre le había dado. En esa condición de hombre, autolimitada por él, para mostrarnos esa parte 100% hombre, no hubiera podido Jesús, en su forma de hombre, cumplir con el propósito que tenía para su vida. La visión que Dios tenía era mucho más grande. Lo que venía después, el propósito de Jesús en la tierra, era mucho más grande. Jesús, enviado por Dios Padre, tenía una misión, tenía un propósito. Por eso decimos que visión arranca con identidad y propósito. Jesús sabía quién era el Hijo de Dios, no tenía ningún problema de identidad y tenía un propósito, tenía una misión muy clara, que era morir en la cruz. Eso, como hombre, tenía mucho sufrimiento asociado, muchas emociones encontradas. Dice ahí que en el huerto de Getsemaní, cuando se fue a orar antes de que lo vinieran a atrapar para lo que vino después, que fue la crucifixión, sudó sangre, a ese nivel llegó el padecimiento, porque sabía lo que le esperaba. Ahora, ¿por qué pudo hacer eso? Es lo que vamos a ver, porque tenía los ojos puestos en la visión, lo que vendría después. Ahora, vuelvo acá, no podría haber hecho los milagros ni cumplir con esa misión, con ese propósito, siendo simplemente hombre, con esa autolimitación que se puso, lo que necesitaba detrás de eso. Y no porque no tuviera la autoridad. Tenía autoridad delegada por Dios Padre para venir a la tierra, para hacerse hombre y para cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Tenía la autoridad. Y muchas veces vos y yo podemos tener autoridad, pero necesitamos unción. Podés tener la autoridad para ir detrás de tal misión, de tal propósito, pero necesitas unción. Jesús tenía toda la autoridad delegada por Dios Padre, pero necesitaba la unción y por eso fue bautizado. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y dice que cuando fue al desierto después, salió lleno del fuego del Espíritu Santo. Por eso muchas veces decimos nosotros que somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Recibió esa unción del Espíritu Santo para poder hacer los milagros que hizo, incluso para poder cumplir con el propósito que tenía para su vida. Necesitaba de la unción del Espíritu Santo, porque como él se limitó a ser hombre en la tierra, necesitaba de la unción del Espíritu Santo, porque esa es la forma en la que nos está enseñando cómo vivir a vos y a mí. Era 100% Dios, 100% hombre, pero en su camino en la tierra nos enseñó a vivir a vos y a mí cómo tiene que ser. Y vos y yo somos simples seres humanos, pero por Jesucristo y por su muerte en la cruz y por su resurrección es que el Espíritu Santo de Dios puede venir a nosotros y bautizarnos de esa manera y recibir esa unción para cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Yo no tengo ninguna duda que Dios tiene un propósito para tu vida. Y no porque se me ocurra a mí o porque lo diga, porque es así, Él tiene un propósito para tu vida y para la mía. En su diseño, en su plan, Él nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito, con habilidades individuales, con gracias particulares. Él puso algo puntual en cada uno de nosotros. Él tiene un propósito, Él tiene una misión, una asignación para cada uno de nosotros, no tengo duda. Y como es de Él y Él la puso, de alguna manera podríamos decir, bueno, Él te está dando la autoridad para ir detrás de esa misión, para poder conquistarla, porque es de Él te la está poniendo. Ahora, para poder realmente hacerla, necesitas la unción. No alcanza simplemente con comprender lo que Dios quiere para mi vida y saber que tengo la autoridad para ir detrás de eso. Necesito la unción, la gracia del Espíritu para poder conquistarla. Y es por ese Espíritu que Jesús podía ver lo que Dios quería hacer, lo que venía más allá de la muerte en la cruz. Y eso también quiero traerte, cuando podemos empezar a tener visión de lo que viene, de lo que está por delante,
lo que Él pone más allá de la asignación, podemos ir detrás de eso. Jesús, imagínense, si Él se hubiese concentrado en lo que tenía que atravesar, en lo que le tenía que tocar. Bueno, está escrito en la Biblia. Él dice, Padre, si puede pasar de mí esta copa, se lo pongo en otras palabras, si podemos zafar de esta, así diríamos nosotros, ¿no? No hay otra forma, si se puede hacer de otra forma, contá conmigo. Pero ¿qué dice después? Y ahí está el sí. ¿Qué dice después? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ¿qué le permitía a Jesús poder cumplir con su misión? Poder inclusive en el camino de cumplir el propósito de esa misión, poder soportar el sufrimiento que eso conllevaba. Porque muchas veces cuando nos toca ir detrás del propósito de Dios, hay sufrimiento. Yo no te estoy haciendo una invitación a que la pases mal. Simplemente digo que para alcanzar aquellas cosas que Dios pone en nuestro corazón, necesitamos estirarnos, y estirarnos duele. Siempre le pongo a mi hijo más grande el ejemplo del gimnasio, ¿no? Y de los músculos. A todos nos gustaría estar, ¿no? Bueno, no sé si a todos, pero siempre está bueno estar como más trabaditos. Hoy está medio de moda. Ahora, eso conlleva un estirarse. Eso conlleva el sufrimiento de andar levantando peso para que el músculo crezca. Ir detrás de los propósitos y de los planes de Dios conlleva ese estiramiento que nos duele. Que nos duele. Pero hay un plan más grande detrás de eso. Y Jesús pudo cumplirlo. Fíjense lo que dice Hebreos 12:2. Dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, ¿qué quiere decir? Jesús, por el Espíritu Santo, podía entender la visión de Dios. Podía entender lo que Dios quería hacer más allá de simplemente su muerte en la cruz. Lo que el propósito de Jesús en la tierra, más allá de todos los milagros que hizo, de mostrarnos cómo vivir y demás, el propósito final, podríamos decir, la culminación o el punto cúlmine de su misión era morir en la cruz, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto resucitar, porque si no, no servía para nada. Ese punto cúlmine conllevaba un montón de sufrimiento. Inclusive igual quiero decirte que el sufrimiento arrancó desde que nació, porque siendo Dios se hizo hombre y nació a partir de una mujer, fue bebé. Yo cuando pienso en eso es una locura. Sos Dios, creador de todas las cosas, y podrías decir, che, arranquemos de vuelta porque esto no salió. ¿Y quién te podría culpar si sos Dios? Y sin embargo su amor nos muestra otra cosa, ¿no es cierto? Y Él se hizo hombre. Se humilló de esa manera, siendo Dios, creador de todas las cosas. Siempre decimos, Dios no es simplemente alguien que está mirando el universo desde afuera con las manos en el bolsillo a ver qué pasa. El universo está contenido en Él. Ese es el Dios del que ahora estamos hablando. El universo completo está contenido en Él. Y ese Dios se hizo hombre, se humilló, se hizo siervo, vivió en un momento recomplejo. Probablemente nosotros, así como somos, no soportaríamos vivir en esa época, en las condiciones en las que se vivía. Y Él no solo hizo eso, sino que se humilló, se hizo siervo y murió en la muerte terrible que es la muerte de cruz. Ahora, ¿por qué pudo soportar todo eso? ¿Porque era un superhombre? No, porque les aseguro que el dolor que sufrió era el dolor que sufriríamos vos y yo si nos pasaría. Pero pudo hacerlo, primero porque tenía la unción del Espíritu Santo. Y también porque en la unción con el Espíritu Santo tenía relación directa con Dios Padre y podía saber lo que Dios Padre estaba queriendo lograr después de su muerte y resurrección. Lo que eso iba a producir, tenía acceso a la visión de Dios. Y al entender eso, dice Hebreos 12:2, que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por lo que vendría después de ir a la cruz, pudo enfrentar esa situación. En Él se iba a cumplir toda la profecía. Y piensa en eso, muchas veces nosotros recibimos palabra profética. Lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que es el plan de Dios. No sé cuántos han recibido palabra de otros, o Dios hablándoles, o un sentimiento en el corazón, o algo que nos impulsa. Y es Dios diciendo, hey, esta es tu visión original, para esto fuiste llamado.
Esto es lo que tengo para vos. Y a veces entendemos en parte no, y se va como construyendo. Y ese es Dios, llamando a nuestro destino eterno, profetizando sobre nuestras vidas. Ahora, eso hay que conquistarlo. Fíjense la cantidad de palabra profética que había sobre la venida de Jesús. Cientos o miles de años antes, palabra como la del profeta Isaías y tantos otros que hablaron de la venida de Jesús a la tierra. Estaba profetizado, había un destino sobre la vida de Jesús, pero cuando Él estuvo acá, tuvo que conquistarlo. Tuvo que alcanzar eso que sobre Él se había dicho. Ahora, ese gozo profético, porque no estaba en ese momento, les aseguro que en ese momento no estaba la alegría de ser clavado y ser crucificado, ¿no es cierto? Pero ese gozo profético, ¿por qué profético? El gozo de lo que vendría, ese gozo profético que nos da la visión cuando tenemos acceso a lo que Dios quiere hacer y lograr, es el que nos impulsa a obedecer y a estar dispuestos a estirarnos para alcanzarla. Y así podemos cumplir nuestro propósito. De eso se trata. No se trata de buenas intenciones, de buenas ideas. Se trata de entender el corazón de Dios y de tener la unción del Espíritu Santo para alcanzar aquello para lo que fuimos creados, para lo que Él nos diseñó, porque Él puso un propósito en tu vida y en mi vida. Volvamos ahí un poquito a lo que dice Colosenses 1:27. Dice que es Cristo en nosotros. O sea, es la unción de Dios que actúa en nosotros. Esa es la forma en la que podemos alcanzarlo. La que nos trae esperanza renovada para ver su gloria manifestada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Él en nosotros, es su unción en nosotros la que nos permite alcanzar su gloria manifestada. Y entonces ahí cuando llega el espíritu de desesperanza, cuando te pasen estas cosas o con alguno de sus síntomas, que en definitiva no es más que la visión borrosa, porque es eso, los síntomas de la desesperanza, lo único que hacen es empañar la visión o el foco de la visión. Es como que cuando nosotros tenemos acceso por el Espíritu a la visión y entendemos lo que tú estás queriendo hacer, es como que estamos mirando el tercer cielo y cuando empezamos a caer en la desesperanza, nuestra mirada se cae y lo único que podemos ver es lo que está pasando a nuestro alrededor en este plano. Eso es la desesperanza. Es como esa visión, eso que nuestros ojos están viendo, como que se pone borroso, se desenfoca, no podemos verlo, se empaña. Pero entonces en ese momento podemos hacer como hizo Jesús. Me encanta porque ¿qué hacía Jesús todo el tiempo? El modelo de Jesús es, siempre digo lo mismo, si alguna vez te sentís mareado, si alguna vez no entendés para dónde ir, volví a mirar lo que hacía Jesús y enseguida se los ordena todo. El modelo de Jesús nos enseña todo el tiempo. ¿Qué hacía Jesús en esos momentos de tensión? En esos momentos donde no sabía qué hacer, donde tenía todas estas sensaciones posiblemente. ¿Qué hacía? Iba a buscar al Padre. Iba a buscar al Padre. Corría a los brazos de Dios Padre. Y lo que yo quiero proponerte otra vez es correr a los brazos de papá. A través de Jesús tenemos acceso libre, tenemos entrada libre al trono de la gracia, al trono de Dios Padre. A través de Jesús, Él lo hizo posible. Por eso muchas veces lo que decimos es correr a los pies de Jesús. Porque a través de Jesús tenemos acceso a Dios Padre. Entonces cuando aparece alguno de estos síntomas de desesperanza, corre a los brazos de Dios Padre, así como hizo Jesús. Corramos a los brazos de Dios Padre, volvamos a enfocarnos en su visión, en lo que Él quiere hacer y a fortalecernos para ir detrás del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes qué? Es el Espíritu Santo de Dios el que nos capacita y nos califica. No son nuestras habilidades o la falta de ellas. El que nos capacita y nos califica es el Espíritu Santo de Dios para hacer eso que Él quiere que hagamos. Y que en definitiva se alinea con su plan. Porque eso es lo importante, se alinea con su plan. Y si me decís, bueno, ¿y cuál es el plan de Dios? Bueno, para arrancar, lo más básico, me gusta hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que todos sean salvos. Por eso envió a su Hijo. Y nosotros dentro de ese plan tenemos asignaciones particulares para sanar la tierra también. Para que todo aquello que está siendo roto, que está siendo robado,
que está bajo corrupción sea sanado en el poder y en la unción del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene una unción particular. Y yo no sé cuál será la tuya, pero algunos tendrán un llamado en los negocios. No sé si te lo pusiste a pensar así. Un llamado en los negocios, otros ya tendrán llamados dentro de las artes, otros como misioneros, otros a pastorear, no sé. Dios pone en cada uno una asignación particular, pero ¿para qué? Para que sea donde sea que Él te pone, sea donde sea la asignación que Él puso en tu corazón, el reino de los cielos sea manifestado. El reino de los cielos sea manifestado. Es así como la tierra se sana. Cuando traemos ese cielo que está en acción, ese cielo que está en movimiento, y podemos traer lo que Dios está diciendo y haciendo, traerlo a este plano y llevarlo al lugar donde Él nos puso, sea en nuestro trabajo o donde sea que Él nos ha llamado. Y eso empieza a sanar la tierra y eso empieza a producir avivamiento. Avivamiento es un despertar. Avivamiento es esto mismo, es el reino de los cielos invadiendo la tierra, invadiendo este lugar. Esa asignación ya la tenemos, nos la dio Jesús. Dice que Jesús dice, antes de partir o que no lo vean más, dice, bueno, entonces ahora, porque toda autoridad me ha sido dada de los cielos a la tierra, entonces vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la autoridad delegada que nos dio Jesús. Esa es la autoridad delegada. Entonces ahora vayan, como toda la autoridad ya me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra, dice Jesús, entonces yo ahora les doy autoridad delegada para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Para que hagan lo mismo que me vieron hacer a mí. ¿De qué manera? De diferentes maneras. No hay una sola manera, hay un solo mensaje, pero muchas maneras. El mensaje es uno solo y se llama Jesucristo, pero muchas maneras de llevarlo. ¿De qué manera? De la manera que Él ponga en tu corazón. ¿Y sabes qué? Te podés enfrentar o podemos enfrentarnos a diferentes gigantes de turno. Me gusta el ejemplo de los gigantes porque en el Antiguo Testamento se habla mucho de gigantes, así como David se enfrentó con gigantes o así como estaban esos gigantes en la tierra prometida que el pueblo de Israel tenía. Y nos podemos encontrar a diferentes gigantes de turno en nuestra vida. Y ahí podemos hundirnos en el temor y la desesperanza o podemos enfrentarlos como hizo Caleb y Josué. Si leen ahí en el Antiguo Testamento, Números capítulo 13, capítulo 14, van a encontrar esta historia donde el pueblo de Israel que había sido liberado de Egipto va a entrar a la tierra prometida. La primera generación no puede entrar, pero la segunda generación, la de Josué y Caleb, puede entrar porque tenían fe en el Dios que había libertado a sus padres de Egipto. Esa fe es la que les permite decir, ¿sabes qué? Estos gigantes van a caer. Y no van a caer porque nosotros seamos más grandes. La realidad era que ellos eran más chiquitos. La realidad era que si lo miraban desde el punto de vista humano no tenían cómo vencer, pero lo que hicieron fue pararse en quién los enviaba, en quién había prometido, en quién les había dicho que iban a entrar y de dónde venía la unción, la gracia, el poder. Y esa era la esperanza y la certeza de ver la gloria de Dios y que iban a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos podían recordar los testimonios. Me encanta porque lo que hacía el pueblo de Israel, lo que hacían los judíos era transmitir historia de lo que había pasado. Contaban de generación en generación y había un montón de celebraciones que Dios mismo había puesto. Es impresionante. Cada vez que pienso en Moisés, la cantidad de cosas que recibió directamente es impresionante. Pero tenían un montón de celebraciones puestas para justamente forzarse en un momento donde no había quizás tanto acceso a escritura ni podían buscar en Google como nosotros. Había celebraciones a propósito para forzarse a recordar lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho. Y entonces todo eso estaba en el corazón, por ejemplo, de estos dos, de Josué y Caleb. Y cuando podemos recordar nosotros también la obra de Dios en nuestras vidas, y cuando lo podemos recordar con gratitud, hey, me encuentro con este nuevo gigante, con esta nueva dificultad, este nuevo escollo, este nuevo escalón detrás de ese propósito que Dios tiene para mi vida. Y puedo empezar a recordar lo que Dios hizo. Porque no sé si les pasa a ustedes, pero al pueblo de Israel también le pasaba, y a mí me suele pasar,
tengo la memoria frágil. Se me olvidan las cosas. Y a veces se nos olvidan las victorias que Dios nos ha dado. Y nos encontramos con una nueva dificultad, con un nuevo escalón para subir. Y otra vez, ay, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a lograr esto? Y se nos olvidan todas las victorias, todas las intervenciones que Dios tuvo en nuestras vidas. Entonces, cuando podemos parar, cuando nos enfrentamos a ese nuevo gigante, que si lo miramos de frente, lo que va a producir es todos esos síntomas de desesperanza que les decía, y si lo dejamos entrar, nos lleva hasta el fondo, cuando podemos parar, alejarnos y mirar un poquito para atrás, y como siempre digo, esta es la única opción de mirar para atrás, cuando podemos mirar para atrás para recordar lo que Dios hizo, nos podemos fortalecer, decir, ¿sabes qué? A este nuevo gigante lo voy a encarar con ese Dios que hizo todo lo anterior posible. Que en todos los otros escalones que estuve subiendo, Dios estuvo ahí, obrando, manifestándose, trayendo vida, salvación, soluciones celestiales. Cuando puedo empezar a recordar con gratitud lo que Dios hizo a lo largo de mi vida. Es más, los animo a tener un diario o un lugar para escribir todas las experiencias con Dios, sean muchas, sean pocas, no importa, todas las experiencias, todas las veces en que Dios obró. Es más, cuando empieces a hacer eso, estoy seguro que lo que va a pasar es que vas a empezar a descubrir momentos en los que Dios obró y que no te habías dado cuenta. Que pensaste que había sido vos y te vas a dar cuenta que estaba la gracia de Dios manifestada. Cuando podemos darnos cuenta de su misericordia en cada paso de nuestras vidas, de su poder, de su amor obrando y recordarlo con gratitud, podemos enfrentarnos con fe, con absoluta fe, sabiendo que lo que Dios hizo una vez lo va a volver a hacer. Y entonces ya no nos paramos en el pasado que nos atemoriza y que nos dice que no podemos, o que no somos suficientes, o que es imposible. Y si alguna vez sentiste esto, de que no sos suficiente, que no podés, o que es imposible, es una invitación a olvidarnos del fracaso, entre comillas, del pasado, y pararnos en los testimonios vivos que nos impulsan detrás de aquello a lo que fuimos llamados. Y cierro con esto. Dice Filipenses 13:14. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mirar para atrás solo vale para recordar lo que Dios hizo. Acordate de esto. Podemos tener fe en las verdades de Dios, en lo que Él dice de nosotros, en lo que está haciendo, y eso trae esperanza renovada para ver la gloria manifestada de Dios, esa fe que es en Cristo. O podemos tener nuestra fe en las mentiras que el enemigo quiere poner en nuestra mente, y eso va a traer desesperanza, y eso nos va a hundir y no nos va a permitir alcanzar el propósito de Dios. Y lo que quiero traer hoy una vez más es que Dios tiene propósito para tu vida y para mi vida, y que vamos a alcanzarlo. Amén. Vamos a decirlo así. Vamos a alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a alcanzarlo. Y que no es en nosotros, sino es en sus fuerzas. Señor, te agradecemos porque vos sos bueno, Señor. Queremos hoy hacernos conscientes una vez más de tu misericordia, de tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias porque una y otra vez nos haces invitaciones. Y nosotros, como hoy cantamos, Señor, queremos decirte sí. Queremos decirte sí. Señor, no queremos vivir una vida sin sentido, no queremos vivir una vida sin propósito. Por eso te decimos que sí. Te decimos que sí. Gracias. Hoy volvemos a hacernos conscientes de todas las veces que has intervenido, de todas las veces en que tu amor nos ha alcanzado. Señor, y aún yo te ruego que traigas a nuestros corazones, a nuestras mentes, el recuerdo de todas las veces que has estado y que no nos dimos cuenta, que quizás no habíamos sido conscientes, que quizás pensábamos que habíamos hecho nosotros
las cosas y que podamos ser conscientes de tu mano de misericordia, de tu mano de bondad, de tu mano de sustento, de tu mano de poder. Señor, que hoy podamos ser conscientes y que en esa conciencia de reconocer tu bondad, tu amor, tu cercanía, Señor, podamos extendernos a lo que viene adelante, olvidarnos de las cosas que no fueron, olvidarnos de los fracasos del pasado, olvidarnos de aquellos tropiezos, Señor, y pararnos en tus verdades para ir detrás de la conquista de lo que viene por delante, Señor. Hoy yo desato un espíritu de esperanza en este lugar y rechazo el espíritu de desesperanza. Desato un espíritu de esperanza anclada en la fe en Cristo Jesús.